a continuación vamos a viajar. En estos momentos preparemos las maletas porque viajamos hacia Argentina y nos vamos a trasladar hasta Jujuy para entrevistar a nuestra querida diputada Mariela Elizabeth Ferreira. Ella es impulsora de la Ley de Educación Emocional y que además es diputada provincial de Jujuy. Bienvenida, Mara. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Aquí nosotros contentísimas de tenerte, Mara, porque sabemos que tú eres una impulsora de la Ley de Educación Emocional. Quiero que nos compartas y nos cuentes cómo es esto de la Ley de la Educación Emocional. ¿Por qué tener una Ley de Educación Emocional? Mira, la verdad que cuando empezamos a estudiar el tema y empezamos a inquietarnos por este tema, entendiendo de que a nuestros alumnos y a nuestros niños les estaba faltando algo que en las aulas no estaban pudiendo ofrecer, empezamos a leer libros de educación emocional. Estuve en contacto con docentes que fueron muy generosos de todos los niveles, incluso hemos trabajado este proyecto con psicólogos también, en donde todos entendíamos que la modernidad ha cambiado también a la escuela. Y entendíamos que ya no alcanzaba con poner toda la mirada en lo científico, en el conocimiento, en lo cognitivo, sino que ya teníamos que empezar a mirarlo al ser como una integralidad, ¿no? Esto que somos cuerpo, mente y espíritu. Somos una trinidad en donde la escuela no puede estar ausente, no puede faltar. No todos los niños tienen la posibilidad de dialogar con sus papás, porque esos papás tampoco tuvieron la posibilidad de que alguien les diga cuál es la importancia de poder poner en palabras las emociones. Muchas veces estos niños llegan contrariados a nuestras aulas, atravesados por miles de situaciones que hoy la vida moderna nos ha llevado a violencia intrafamiliar, casos de bullying, ni hablar en los lugares de, esto es Latinoamérica, hay mucha pobreza. Entonces este niño llega al aula a tratar de aprender atravesado por un montón de cuestiones personales que impiden esta educación. Cuán importante es que un docente tenga la capacidad de detectar esta problemática y poder acompañar y ayudar a sus alumnos. Nosotros en el proyecto de ley de educación emocional que recientemente se ha sancionado en mi provincia, hablamos de la necesidad de que la educación emocional se empiece a dictar desde el jardín de infantes, desde la primera infancia, entendiendo que a esta edad va a ser a través de juegos, de actividades didácticas, y después va a ir avanzando el proceso primaria, secundaria y terciaria. La idea es que los profesorados ya incorporen educación emocional en la currícula para que cuando el docente se reciba ya esté preparado y no tenga que empezar recién a capacitarse. Y eso es importante, ¿no? Conocer y preparar a los agentes. En este caso, ¿a quiénes han considerado ustedes para trabajar lo que es la educación emocional? Bueno, el que va a tener a cargo va a ser el Ministerio de Educación de la provincia y por supuesto yo había propuesto que se busque a todos los jujeños que ya vienen hablando y trabajando de este tema. Nosotros acá en Argentina tenemos un gran psicólogo que trabaja muchísimo en educación emocional, que es Luca Malaisi, y la verdad que tiene libros que no tienen desperdicio, que son una maravilla leerlos, y él tiene su fundación y hay por supuesto psicólogos en Jujuy que trabajan con él, que tienen la fundación acá, y hay otra gente que es muy capaz. Lo tenemos al profesor César Cohen, lo tenemos también al licenciado Venencia. Yo me imagino que el ministerio va a convocar a todas estas personalidades que yo te acabo de mencionar. En el proyecto de ley se había propuesto que los cargos de esta nueva
de estos nuevos profesionales que vamos a necesitar sean concursados. Lamentablemente no se logró esto. La política nos ganó. Usted sabe que cuando hablamos de política muchas veces nos terminan ganando algunas batallas porque entendieron de que concursado no. Para mí tendría que haber sido concursado, pero bueno, vamos a seguir estando muy atentos, acompañando el proceso. Entiendo de que acá no puede haber improvisaciones. Tiene que ser algo que sea muy serio, porque si no nos habremos quedado en tener una preciosa ley, pero solamente una preciosa ley que en la práctica no pueda ser llevada a cabo. Que por ahí ese es el gran problema que tiene la política, ¿no? Cuando nosotros hablamos de educación emocional, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando básicamente de este proceso de enseñanza de habilidades emocionales, acompañando a nuestros alumnos para que logren perfeccionar las mismas. Cuando hablamos de emociones, no es que el docente va a tener que ser psicólogo, porque por ahí se nos asustan un poco. No. Esto de entender que todo ser, yo siempre lo pongo a esto en palabras y lo pongo a esto como un ejemplo, todo ser que pisa esta tierra en la mañana se despierta y es atravesado por una emoción. Algunos días más optimistas, otros días no tanto. Lo que nosotros tenemos que saber es gestionarla para que un mal día, un mal momento, una situación de estrés no nos arruine el día, no desquitemos toda esa energía tan poderosa y la descarguemos en otro ser que nada tiene que ver, que no puede hacerse cargo de lo que nos está pasando. Estas emociones mal gestionadas terminan muchas veces en violencia familiar, porque ¿cuántos casos de femicidios hemos sufrido en esta provincia, en este país y en el mundo? Muchas veces por esta imposibilidad de gestionar emociones. Nos ha preocupado muchísimo, pero muchísimo, la depresión infantil que la modernidad ha traído a las aulas. El estrés que le genera a nuestros niños, esta conectividad permanente, porque estamos todos los días con un móvil en la mano y si no es el móvil es la Play y si no es la Play es la computadora. ¿Cuánto estrés ha producido esta modernidad que exige una perfección desmedida de la imagen, de que si no sos súper profesional no sos exitoso, que si no sos bella no sos exitosa, que si no tenés un excelente cuerpo no sos exitosa? ¿Cuánto ha puesto la mirada moderna en el ser, en el parecer más que en el ser? En esta frivolidad que no hace a la persona en sí, que es simplemente la apariencia. Esto ha generado mucho estrés en nuestros niños. Se ha visto mucho en suicidios adolescentes que no han podido superar o sobrellevar tanta presión de la sociedad. La idea es acompañarlos, que también la escuela acompañe a los papás, porque se va a capacitar a los docentes, pero también se va a hablar con los papás. ¿Por qué? Porque cuando la escuela enseña algo nuevo y el niño va con toda esa emoción de lo aprendido a la casa y en la casa no encuentra eco, no termina de cerrar este aprendizaje. Necesitamos que tanto escuela como hogar hablemos el mismo idioma. Entonces esto es absolutamente integral, nos tiene que atravesar a todos, en todas las edades, en todos los niveles, porque acá la gran pregunta es ¿qué seres sociales queremos para nuestra vida, para nuestro Jujuy, para nuestra Argentina? Y a esa pregunta viene otra pregunta. ¿Cómo podemos trabajar la educación emocional en las escuelas, en la casa? ¿Se puede hacer en ese seno de la familia? ¿Se puede trabajar lo que es educación emocional? Seguramente, para mí el primer paso es estar atentos. Las mamás, como los docentes y los papás, no lo vamos a dejar a los papás afuera, por favor, que se me van a ofender,
sabemos cuando nuestros hijos no están bien. Basta mirarlos, basta observar un poquito nada más. El otro día estaba en un natatorio mirando una colonia de vacaciones y inmediatamente pude observar un niño separado del resto del grupo, con una tristeza en la mirada, y este grupo lo miraba y se reía. Inmediatamente se detectó que ahí algo raro había, que ahí había un caso de bullying solapado. Mirá, en un segundo, si yo lo pude detectar, una mamá, un docente, lo hace inmediatamente. Ahí es cuando inmediatamente tenemos que actuar. Ahí tenemos que sentarnos a hablar con ese niño, preguntarle qué le está sucediendo. Inmediatamente hay que hablar con el grupo en su totalidad y empezar a desarrollar y trabajar la empatía. Hay muchos niños en el Pacto de Educación Emocional que se hizo en la Argentina que declararon de que se sentían absolutamente vulnerados porque se burlaban de su cuerpo o porque se burlaban los compañeros de sus bajas calificaciones. Incluso los abanderados dijeron tener muchísimos problemas de bullying porque se burlaban de sus excelentes calificaciones. Y la pregunta que surge aquí es, estos niños que llegan a la escuela y se burlan y ejercen este bullying sobre sus compañeros, ¿qué están viviendo estos niños en sus casas? Que necesitan llegar a la escuela a sacar toda esa violencia contenida que tienen y descargarla en los compañeros. ¿Qué nos está pasando? Porque ningún niño es malo de por sí o es violento de por sí. Algo lo violenta, algo lo vulnera y no encuentra otra forma de manifestación que es a través de estas actitudes. Seguimos entonces. Decíamos que la familia juega un rol muy protagónico en este aspecto, en este importante desarrollo de la educación emocional. Entonces, y aquí quiero preguntarte porque a veces nos surge las dudas tanto a las familias, hablamos de padres, madres, como también algunos docentes que pueden pensar que hablar de educación emocional es hacer terapias, es de repente hacer sesiones psicológicas, como lo decías, que de repente muchos nos estamos asustando porque se piensa de que, ahora se va a incrementar la labor de los docentes. ¿Qué es hacer educación emocional? Mirá, en el año 1998 la ONU sacó un documento con un glosario de las habilidades que necesitaban las personas y que la escuela debía ayudar a desarrollar, que era manejo del estrés, capacidades para resolver conflictos, capacidades para sobrellevar momentos de mucha tensión, capacidades sociales para desarrollar vínculos sanos y así un glosario muy interesante. La vez pasada hablaba con autoridades del Ministerio de Educación de acá de mi provincia y estábamos hablando de, educación emocional. La provincia de Jujuy también tiene una ley de educación ambiental, tiene una ley de educación que es ESI, en donde se trabaja todo lo sexual, la integralidad, y yo les planteaba que por lo menos en nuestra provincia y en Argentina, la necesidad de la educación financiera, porque muchas veces a través de la carencia de estos conocimientos básicos, los adultos fracasan y se meten en problemas enormes porque no saben manejar sus finanzas. Inmediatamente una de ellas me dice, pero todo quieren tirarle a la escuela. ¿En qué momento nosotros vamos a enseñarlo lo que importa como matemáticas, como lengua? Y ahí se nos plantea un gran debate. ¿Qué nos está pidiendo la modernidad? Porque hoy un libro de historia, con la accesibilidad que nos da Internet, prontamente
efectivamente podemos tener datos históricos, conocimientos teóricos rápidamente en redes sociales, pero tal vez creo que hoy la modernidad nos lleva a desarrollar capacidades más que conocimientos. Estas habilidades tan interesantes pero necesarias para la vida. Para mí básicamente eso es educación emocional. Poder expresar lo que estamos sintiendo, poder poner en palabras esto que nos aprieta el pecho y que no sabemos cómo manifestarlo. Hoy, la generación de los 50 años, sobre todo en hombres, se observa que no saben hablar de sus emociones. Las parejas que han tenido tantos problemas y matrimonios destruidos porque el hombre, que es al que más le cuesta, a las mujeres somos muy de manifestar qué nos está sucediendo, al hombre le cuesta un poco más. Matrimonios que fracasaron porque el otro no podía poner en palabras qué es lo que le pasaba. Cuán importante es decir a tiempo lo que me hace sentir mal, lo que me incomoda, lo que me hace sufrir, porque las emociones son energía pura que llevan a la acción. Y muchas veces tenemos reacciones desmedidas y alguien que lo ve de afuera dice, pero no era para tanto, no era para tanto, pero fue la gota que rebasó el vaso. Porque esta persona venía tolerando, callando, soportando muchísimo tiempo y un día por algo muy pequeño estalló. Cuando nosotros logremos entender que el diálogo es fundamental, que la expresión de lo que nos incomoda es fundamental para relaciones sanas, habremos solucionado muchos problemas de violencia, muchos problemas de intolerancia, muchos problemas de depresión. Entonces, mirá si no va a ser importante hablar de educación emocional. Más allá que todas personas, según mi humilde entender, por afuera tendremos que hacer terapia todos. Yo mando a todo el mundo al psicólogo y yo voy al psicólogo. La vida exige mucho. La verdad que hoy estamos exigidos de todos lados. La pandemia puso nuestro estado emocional, pero realmente a prueba. Nos demostró lo finitos que somos como seres humanos. Nos demostró que podemos vivir solo hoy, aquí y ahora. Y esto de querer controlar y de querer tener un proyecto de vida como antes, ya pareciera no ser posible, porque no sabemos si vamos a estar. ¿Cómo manejamos esta finitud? ¿Cómo manejamos emocionalmente esto de que no se puede hacer planes a largo plazo? No es que por eso vamos a vivir irresponsablemente, pero el aquí y el ahora pasó a ser fundamental, entendido desde la responsabilidad, no de esto de que vivo light y no me importa nada el otro porque con tal vivo el hoy. Esa filosofía barata y zapatos de goma, diría Charly García en Argentina, no nos va. Estamos hablando de otra filosofía de vida. La verdad que acá dotar a nuestros niños y a nuestros adultos de herramientas tan útiles y tan necesarias para la vida es algo que nos ha desvelado, que nos ha convocado y que nos ha llevado 2 años intensos de trabajo hasta que, gracias a Dios, Jujuy pudo tener esta ley tan importante. Por supuesto, la estamos peleando también a nivel nacional, no me quiero olvidar de decirlo, para que la Argentina tenga la ley, porque por ahora solamente 3 provincias la tenemos, pero vamos a pelear para que sea una ley nacional. Yo quiero aquí que tú nos cuentes esta experiencia que has tenido, porque de verdad que ser una impulsora y hacer lo que has logrado ahora, que sea una ley, por lo menos en tu provincia y como diputada provincial, has hecho que ya esta ley entre en vigencia y que la empiecen a trabajar en las escuelas con la educación básica desde el nivel inicial. Esto es todo un logro. ¿Qué retos y desafíos son a los que tú te has tenido que enfrentar?
tengo que aclarar que no he sido la única diputada, sino también la diputada Alvarado de otro partido político. Ella también ha estado trabajando fuertemente en esto, yo siempre lo digo, me parece que es algo digno de mencionar. Cuando empezamos a hablar de educación emocional, nos enfrentamos con quienes nos miraban absolutamente extrañados, con quienes entendían de que estaba hablando de una estupidez, discúlpenme que lo diga así, pero así nos miraban. Eso no va a prosperar, esa ley nunca va a ser ley, eso no va a llegar. La verdad que ahí es cuando vos te das cuenta del desconocimiento de otros funcionarios o de otras autoridades, cuando minimizaban todo esto y entendían de que era algo poco probable. Yo soy una militante, pero ferviente de lo que yo creo. Entonces fuimos a todas las radios que nos prestaron un micrófono, a todos los canales que nos prestaron una cámara. Lo hablé con todo el mundo, hablé con quien pude y a quien me quiso escuchar. Por supuesto que ya había un contexto que había ido madurando para que esto sea ley, porque son muchas las condiciones que tienen que darse para que un proyecto se transforme en ley. Entonces, tuvimos la suerte que ya el Ministerio de Educación había manifestado públicamente que entendía que era una necesidad. Tuvimos la suerte que la presidenta de la Comisión de Educación de la legislatura de la provincia de Jujuy también entendiera, siendo ella docente, que esto era una necesidad. Se conjugaron varios factores, se alinearon los planetas, como dice Pablo Coelho, y todo nos llevó, por supuesto, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, porque las cosas no suceden si uno no insiste, no cree en ellas y no las trabaja, y logramos esta ley. La verdad que es sumamente feliz que mi provincia la tenga. Creo que próximamente la Argentina la va a tener, porque nadie que conoce lo que es educación emocional puede decir que no es una necesidad en todo el mundo. Cuando nosotros hablamos de educación emocional, es trabajar también con uno mismo, ¿verdad? Es reconocer, conocernos, aceptarnos y gestionar esas emociones, esos sentimientos que tenemos. ¿De qué manera podríamos, si nos das un consejito, de qué manera podríamos nosotros hacer educación emocional con nosotros mismos? Lo primero es trabajar con nosotros mismos. Es lo primero. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si no tenemos calidad interior, no vamos a poder brindar nada bueno hacia afuera. La observación, el mirarnos, el autoanalizarnos permanentemente, en observar nuestras reacciones, en observar cómo nos manejamos en la vida, cuáles son nuestras reacciones ante momentos de estrés, ante momentos de tristeza. Todo eso nos lleva a, como dice mi analista, uno tiene que ser un buen observador de uno mismo. Uno tiene que siempre estar atento a qué nos está pasando, qué sentimos con determinadas cosas. Y todo eso nos va a llevar a mejorar, nos va a llevar a preguntarnos en qué tengo que mejorar. Es como cuando vos haces un balance de fin de año de tu trabajo. Eso te marca nuevamente el camino. ¿Dónde me equivoqué? Bueno, acá ajustamos. ¿Qué salió bien? Bueno, acá reforzamos también, porque si esto salió bien, vamos por mucho más. Un espejo permanente interior que nos ayude siempre a mejorar. Cuando hablamos de ser padres, no queremos ser mejores padres a diario, no queremos ser mejores personas para nuestros hijos todos los días. Bueno, eso tiene que estar reflejado con nuestros hijos, con nuestros pares, en nuestro trabajo, en toda la vida. ¿Y qué mensaje finalmente para despedirnos nos dejas, querida Mara? Que ojalá que ustedes puedan tener una ley de educación emocional y ojalá que podamos hacer de esta sociedad y de este mundo algo mucho mejor, algo mucho más humano. Nos hemos ido deshumanizando
lentamente, sin darnos cuenta, hemos puesto la mirada en todo lo banal, en todo lo que es frío, en todo lo superficial, y nos hemos olvidado del interior, nos hemos olvidado de las relaciones, nos hemos olvidado de lo importante. Hoy vale más parecer que ser, y eso tiene que cambiar rotundamente. Estamos trabajando en todos los aspectos con esto. Estamos trabajando para que tengamos otra mirada. Y eso atraviesa miles de temas. La educación emocional es uno de ellos. Muchísimas gracias por compartirnos y porque además eres la inspiración para otros países que queremos también una educación emocional y que al final nuestra sociedad viva en un mundo mejor. Muchas gracias, querida Mara. Un abrazo para ti grande hasta Argentina, Jujuy, y que sigas con ese trabajo tan exitoso que vienes realizando con corazón y con vocación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias. Un placer enorme estar hoy con ustedes. Un abrazo grande, grande a todos.